¿qué ha cambiado a partir del 25 de abril? Y precisamente con esa primera manifestación del 25 de abril, uno podría decir que hay una sociedad que está dispuesta ahora a ser vigilante de la gestión pública, que está interesada en participar más en lo público. Lo que ocurre es que esa reacción espontánea con todo lo que se ha destacado de la espontaneidad, que significó no haber sido manipulada por ningún sector o utilizada para cualquier fin particular, esa espontaneidad es necesario ahora transformar en organización. Entonces, si estamos como en un ambiente diferente, porque también es verdad que ha cambiado como el ambiente, pero todo esto son percepciones. Ahora, para llegar a realidades se necesita organización. Hay temas que en todo caso preocupan y que muestran una actitud tradicional del Estado frente al sistema de justicia, y teniendo esa actitud frente al sistema de justicia es también una actitud frente a la impunidad en general. Particularmente la muy poca atención que se ha prestado al Ministerio Público y al organismo judicial. Que un Ministerio Público esté como aparece, solo con presencia en el 10% del territorio nacional, en 10% de los municipios, me parece que es muy grave y revela esa actitud que menciono. Entonces, que aprovechando todo esto que se ha generado a partir de la reacción ciudadana y de las mayores investigaciones que se han venido adelantando, y de ese como espíritu nuevo y un cierto optimismo, se pueda llegar a elaborar un plan de trabajo, unos proyectos que desarrolle el Estado guatemalteco, pero en esa vía del fortalecimiento del sistema de justicia. Nosotros, en lo que nos corresponde y está dentro de nuestro mandato, seguimos con el propósito de contribuir a la mayor solidez institucional, y eso es un compromiso porque es una parte de nuestro mandato. En la medida en que se realicen, primero, que el nuevo gobierno asuma, que asume con un equipo que el presidente electo está seleccionando y que confiamos, como él lo ha dicho, seleccionando con criterios de efectivo servicio al país, es decir, de personas que se van a comprometer por ir por esos caminos de transformación, que es necesario que frente al Congreso exista también no solo esa manifestación desde la sociedad y también desde el Ejecutivo, que es importante, y el presidente tiene que liderar igualmente un proceso de esta naturaleza, y que los congresistas tienen que saber cuál es el tiempo de hoy y cuáles son las exigencias del tiempo de hoy, y que todo eso pueda confluir. Es la única manera como se pueda empezar a avanzar en ese camino. Ese es el papel precisamente de la sociedad. Es lo que hemos insistido en la necesidad de una ciudadanía mucho más activa y exigente, pero también que proponga. Es lo que decía ahora con el movimiento de ciudadanos contra la corrupción, de la plataforma por la reforma
del Estado, por movimientos sociales universitarios que se han presentado en el transcurso de estos meses, pero que es indispensable que todos esos confluyan y que se planee, se organice una incidencia social. Quienes han estado usufructuando las ventajas de la corrupción, quienes han estado cómodos en un cierto estado de cosas, quienes se benefician con una determinada situación del país que afecta a los intereses generales, no van a estar interesados por sí mismos en impulsar o en participar en grandes reformas. Precisamente eso es lo que requiere la gran participación ciudadana en ese camino. Ya hemos visto en el sistema penitenciario, no se solucionó precisamente la corrupción existente en ese sistema y la exigencia de dinero para obtener algunos beneficios, aún los mismos que debería garantizar el propio sistema penitenciario. Eso continúa. Lo que se logró en Izabal con el grupo de Haroldo Mendoza, el Estado no ocupó el vacío transitorio que esa estructura dejó, y las informaciones que tenemos es que rápidamente se reorganizó y continúa en su actividad. Y así, para no mencionar cada una de las tareas que resultan por eso inconclusas, el que este grupo, esta estructura de la línea, haya sido identificada y desarticulada, no significa que esa modalidad de defraudación haya desaparecido. Por el contrario, hemos tenido conocimiento también que mucho más atomizada, pero que ese mecanismo de corrupción sigue funcionando. Y eso es responsabilidad del Estado. Sí, desafortunadamente creo que ha transcurrido mucho tiempo sin que el Congreso haya reaccionado. Hubo ese momento inicial en el que se conformaron unas mesas específicas de trabajo en el Congreso, pero todavía, bueno, estamos esperando el dictamen de la Corte de Constitucionalidad con la ley electoral y de partidos políticos, que sufrió unos cambios no muy positivos en la comisión del Congreso, y que luego entonces fueron presentadas así al Pleno, y que hay algunos elementos que hubiera sido muy importante que se hubieran conservado en el proyecto inicial presentado por el Tribunal Supremo Electoral. Con la ley de compras y contrataciones estamos también a la espera, con la ley de carrera judicial, es decir, realmente todavía estamos a la espera de muchas reformas legales. Hay una necesidad de empezar a plantear el tema de la reforma constitucional del sistema de justicia. Una de las necesidades urgentes del país para garantizar la independencia judicial es profundizar en la carrera judicial, y para eso solo la reforma constitucional es factible. Realmente todavía no hay, estamos en ese momento en el que se producen los actos investigativos que demuestran una realidad o que permiten confirmar en muchos sectores sociales sospechas que se tenían respecto de
inadecuados funcionamientos o de organizaciones delictivas o de actos de corrupción, en fin, una reacción ciudadana frente a esto, un impulso a reformas legales, pero luego la elección del nuevo gobierno, la espera a que ese nuevo gobierno inicie un reclamo de vigilancia ciudadana a la acción de ese nuevo gobierno, el nuevo gobierno también afirmando, el presidente electo, que él está de acuerdo con todas esas expresiones ciudadanas y que le parece muy recomendables y que gobernará con la ciudadanía. Pero todavía no hay elementos concretos que permitan asegurar que este cambio que se ha venido dando en el país pueda consolidarse y que sea duradero como es la necesidad, que sea más intenso, más profundo y duradero. Yo creo que falta mucho por hacer, que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido muy importante. Ha permitido generar toda esta gran reacción social que es tan importante, que es realmente impresionante, como lo han reconocido además todos los países, no solo de la región centroamericana, sino latinoamericana. Pero esto es apenas pequeñas acciones frente a la complejidad de ese fenómeno estructural. Por eso es que no podemos engañarnos ni que la corrupción sea problema de un gobierno, ni que las acciones realizadas han acabado con la corrupción. Estoy de acuerdo con esa visión. En todo lo que hemos hecho hasta ahora es necesario profundizar. Si uno ve, por ejemplo, el tema de medicamentos, lo que se hizo en la última investigación de la CICIG es una parte que yo creo que es importante, pero no es definitiva. Y eso además no solo tiene que profundizarse en la investigación, sino que requiere acciones del Estado. El tema de las compras directas, de las compras por excepción. Ese es un problema que en el tema de los medicamentos específicamente ha demostrado qué tan perverso ha sido. Y eso requiere una transformación. Y requiere además una decisión inicial de las directivas de las instituciones públicas que adquieren medicamentos. Es decir, si esta es una forma, uno podría plantear de esta manera: ¿qué es lo que hemos logrado en el último año de trabajo de la CICIG en esta acción coordinada con el Ministerio Público? Mostrar deficiencias, sectores, aspectos, no la totalidad. Y entonces decimos, en el sistema penitenciario hay una forma de funcionamiento que permite que una organización venda beneficios, unos ilegales e inclusive unos legales. Hemos encontrado que en el sector salud hay una adquisición de medicamentos que se ha manipulado de esta forma, o que hay unas contrataciones que se han hecho de esta otra forma, o que en migración se han presentado tales formas de proceder. En fin, en todos los aspectos en que la investigación de los que la investigación se ha ocupado. Pero ese señalamiento, que no significa agotar el tema, la investigación, que es en esa medida solo una porción del fenómeno considerado en su integralidad, esa tiene que ir acompañada de las otras acciones.
Entonces es lo que tanto insisto. La justicia no transforma la realidad. La justicia no va a convertir el Estado de Derecho en un Estado social y democrático de derecho como debe ser y como es la tendencia universal. Contribuye en la medida en que va develando esos vicios o esos vacíos que tienen que ser suplidos por otros órganos del Estado y por el trabajo conjunto con la sociedad. Ese yo creo que es el importante aporte que hemos venido realizando. Ese ha sido un procedimiento normal de quienes se sienten afectados con las investigaciones. En lugar de defenderse, buscar cómo se descalifica al investigador. En lugar de asumir su responsabilidad, tratar de afectar al órgano que está adelantando esas actuaciones. Pero es también un procedimiento al que yo estoy ya acostumbrado, no digo curado, pero lo padecí bastante en Colombia, de manera que no es algo que me atemorice o que me impida continuar con decisión en el trabajo que se desarrolla. Yo he dicho, y frente en general a campañas de desprestigio, y fue lo que ocurrió en Colombia. En Colombia hubo testigos falsos que pretendieron involucrarme con actos irregulares. Y yo decía, siempre que exista la confianza de quienes aspiran a una sociedad mejor, en que yo estoy actuando con responsabilidad y con honorabilidad, siempre que exista esa confianza, yo sigo sin importar la intensidad ni la gravedad de esos ataques. Afortunadamente, en Colombia se ha podido ir demostrando de qué manera se realizaron esos montajes o de qué manera se desarrollaron labores de persecución desde el organismo de inteligencia del gobierno. De manera que en la realidad de Guatemala, y que sé que en el pasado ha habido también procedimientos de esa naturaleza de tratar de desprestigiar para deslegitimar investigaciones y personas, que no me preocupa, que actúo con responsabilidad, trato de ser también siempre muy objetivo. Creo que la posición también en la que me encuentro en Guatemala me permite ese mayor nivel de objetividad